Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Es la oración que debemos emitir de nuestros labios cada día, hermanos. No es fácil ser como Jesucristo viviendo en este mundo de pecado, pero acuérdense, hermanos, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Lo que Dios dice en su Biblia, en su palabra, viva y eficaz, es algo muy cierto, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios no debemos dudar nunca de la palabra de Dios, hermanos, y las promesas de Dios. Porque Dios, hermanos, es recto y fiel a sus promesas y no es mentiroso ni es hombre de variación en Él como en nosotros los seres humanos. Así que bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, a este canal para predicar la verdad en vivo y en directo desde el lugar de los acontecimientos, hermanos. A predicar la verdad se ha dicho. Vamos a tener una oración, hermanos, antes de comenzar con este estudio esta tarde. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias por este día sábado. Perdona nuestros pecados, Señor, si nosotros hemos pecado contra ti, hemos hecho algo malo, ofensivo, en pensamiento, en palabra o en acción, Señor. Bendice tu pueblo que está alrededor del mundo, Señor, conectados para ver este video, Señor, para poder verte a ti, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el hombre Dios, que viene muy pronto por segunda vez. Perdona nuestros pecados, Señor, ayúdanos a permanecer en tu verdad y en tu palabra, Señor, siempre. Gracias, oh Dios, por todo lo bueno que tú eres y gracias por la vida y la salud, que es lo más importante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace poco, hermanos, hubo un pastor adventista que estaba pidiéndole $100,000 a su congregación. Y, hermanos, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Se ha estado regando, esparciendo esta noticia, este pastor adventista, hermanos, Carlton Bird, de la iglesia adventista en Dallas, Texas. Y ha estado en la controversia en el pasado, hermanos, este pastor y su ministerio, porque han invitado a cantantes no adventistas a participar en eventos de campestre en el distrito o la unión o asociación, como lo quieran llamar, en Texas, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Y qué importante es, hermanos, que nosotros podamos estar probando los espíritus si vienen de Dios o si vienen de Satanás, hermanos. En la Biblia hay un ejemplo, una historia, que denota el engaño, el error, el interés y el espíritu de Satanás. Vayan conmigo, hermanos, a Hechos el capítulo 16. Hechos el capítulo 16. Hechos el capítulo 16. Y vamos a leer comenzando con los versículos 16 en adelante, hermanos. Hechos el capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Sabemos, hermanos, que Dios en el Antiguo Testamento, cuando su pueblo estaba atravesando el desierto para ir a la tierra prometida, Canaán, Dios le instruyó a su pueblo a que no consultasen con espíritu de adivinación, sortilegos, brujos, magos, hechiceros. Nada de estas cosas debía el pueblo de Dios seguir o consultar, hermanos. Y en esta historia estamos comenzando con una nota de discordia, porque dice que mientras íbamos, es decir, Pablo, los apóstoles, íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de demonio, espíritu de adivinación, que sabemos que no es de Dios, hermanos. Esto no es un juego. El espiritismo va a estar a la moda en estos tiempos, hermanos. Iba a tener poder de parte de Satanás
al mundo para poder engañarlos del mensaje de los tres ángeles, hermanos, y del mensaje del Evangelio eterno, que obviamente, hermanos, es el último mensaje de amonestación de parte de Dios al mundo, hermanos, la cual daba gran ganancia a sus amos. Entonces, hermanos, siempre hay, desafortunadamente, un interés rotundo, ¿verdad? Siempre tiene que ver el amor al dinero, que ya la palabra de Dios conocemos como dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos. Claramente el amor al dinero, hermanos. Adivinando, dice, que estaba ella adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Hermanos, hermanas, incluso en la iglesia, en el pueblo de Dios, pueden los pastores y los predicadores o las personas que tienen sus canales estar haciéndole por ganancia, por dinero, hermanos, ¿ok? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, Jesucristo había dicho en Mateo 24 a sus discípulos. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo y sus discípulos, ellos estaban pasando por Jerusalén, el templo de Jerusalén? Jesús, una de sus advertencias que les dio a sus discípulos es que iban a ser, ¿qué cosa? Perseguidos, iban a ser encarcelados, iban a tener que dar testimonio, martureo del Evangelio de Cristo, hablar y defender la verdad de Dios, y que el mundo los iba a perseguir por el nombre de Jesucristo, por nosotros, obviamente, seguir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Satanás está en el mundo, él mora en el mundo con sus demonios, los ángeles caídos, y ellos quieren destruir el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio eterno, hermanos, el Evangelio de la palabra de Dios, de la Biblia, porque habla acerca de el plan de salvación, ese plan que está gratuito para todo ser humano, hermanos, ¿ok? Y este pastor Carlton Berger, hermanos, hace unos días atrás ha estado, como les he estado mencionando, circulando la historia de este pastor adventista afroamericano de Dallas, Texas, hermanos, pidiendo $100,000 a su iglesia y haciendo sentir mal a sus miembros por no dar el dinero. Dice: hay mucha gente aquí, está lleno, está repleto de gente, ¿por qué no podemos nosotros colectar $100,000? Podemos hacerlo, es posible, dijo él. La Biblia nos advierte a nosotros, hermanos, sobre lobos rapaces vestidos de ovejas que iban a venir, hermanos, para alborotar y destruir el rebaño del Señor, hermanos. Los ministros, los predicadores tienen que ser personas leales a Dios. Tienen que ser personas que tienen el corazón quebrantado en decir que ellos quieren humillarse ante Dios y quieren traer las almas a los pies de Cristo Jesús de una forma genuina, hermanos, no con interés propio, porque las personas hoy en día hay que tenerles mucho cuidado. No podemos confiar en nadie, hermano. Y como les dije en el video anterior, ustedes ni pueden confiar en David López. Ustedes confíen solamente en Cristo Jesús y en su palabra. Los seres humanos estamos propensos a caer y a ser engañosos y ser falsos y mentirosos, hermanos. Solamente la palabra de Dios, solamente nuestro amado Jesucristo es el que no falla, hermanos. Y Él es como dice, no hay sombra de variación en Él. Y es una gran lección importante para nosotros los adventistas, porque, hermanos, miren, la iglesia adventista en este momento estamos pasando por un momento muy feo, hermanos. Yo meditando aquí en mi casa, hermanos, este día sábado hermoso, que ha estado haciendo con mucho calor, hermanos. Estamos teniendo, hermanos, un día muy caluroso el día de hoy. Y en mi estudio personal con el Señor, hablando con el Señor, viendo videos, leyendo, hermanos, el Espíritu Profecía, leyendo la Biblia, hermanos, veo yo cómo la iglesia adventista, hermanos, está muy dividida. Cómo estamos pasando por una crisis grande, hermanos, realmente en el pueblo de Dios.
Y en estos tiempos, especialmente, Satanás lo está haciendo más, está intensificando su ataque directo en contra de la iglesia adventista, en contra del pueblo, especialmente el pueblo remanente, la minoría, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, porque, hermanos, él sabe que ya le falta, ¿qué cosa? Muy poco tiempo, y Jesucristo, la segunda venida de Cristo, Jesús se acerca, porque Satanás conoce las profecías, él sabe, hermanos, acerca de la Biblia, de las profecías, acerca del primer advenimiento de Cristo Jesús, del segundo advenimiento de Cristo Jesús. Él sabe sobre la marca de la bestia, él sabe el mensaje del santuario, él sabe el mensaje de los 2300 días y mañana, él sabe acerca del mensaje de la justificación por la fe, él sabe acerca del mensaje del juicio investigador. Todos estos mensajes, hermanos, él los conoce muy de cerca y los entiende claramente. Sabe la Biblia, Satanás y los demonios, los ángeles caídos, más que nosotros, los seres humanos, porque ellos han estado existiendo por mucho tiempo. Y por eso la Biblia nos enseña en Efesios el capítulo 6, que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, para que así no vayamos nosotros a ser, ¿qué cosa? Vencidos, y podamos prevalecer sobre el mal con la ayuda de Dios, hermanos, ¿ok? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis mantenerte fieles, para que podamos nosotros ser obedientes y permanecer en el camino de la recta final, hermanos, ¿ok? No estamos nosotros luchando contra carne y sangre, sino que contra demonios, ángeles caídos, contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, hermanos, que están en el cielo, en el aire. Ellos son los que estamos nosotros luchando contra ellos, hermanos. Entonces, Pablo y sus seguidores estaban teniendo un enfrentamiento espiritual con esta mujer que tenía, ¿qué cosa, hermanos? Supuestamente era una adivina. Y ahí vemos claramente, hermanos, cómo Pablo la reprendió en el nombre de Jesucristo. Y así nosotros en la iglesia adventista es tabú hablar de las luchas espirituales, hablar de Satanás, los demonios, los ángeles caídos, hablar acerca de los engaños de los demonios, de los ángeles caídos, de los ovnis, de los extraterrestres, de la agenda del Papa, del Vaticano, los jesuitas, cómo ellos están, hermanos, van a engañar al mundo con la agenda de los ovnis, de los platos voladores extraterrestres en los últimos tiempos. Cuando vemos nosotros, hermanos, en Apocalipsis, el capítulo 16, dice la palabra de Dios que dice que vi yo salir de la boca del dragón, Satanás, de la bestia, el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, Roma, y del falso profeta, el protestantismo apóstata. 3 espíritus inmundos de forma de rana que van a los reyes de la tierra para reunirlos para el día de la batalla contra el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? El espiritismo en estos últimos tiempos finales iba a cobrar fuerza y poder vital para poder engañar al mundo, hermanos, para no creer la verdad de la Biblia. Porque el espiritismo es algo fabricado, mentiroso, engañoso, que va en contra de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, hermanos. El Espíritu de Profecía nos dice a nosotros la verdad acerca de los ángeles, el libro de la verdad acerca de los ángeles, de la hermana White. Miren lo que dijo ella, hermanos. Se había convertido en un extenso y lucrativo negocio en Éfeso la fabricación y venta de pequeños santuarios e imágenes, modelados conforme al templo y la imagen de Diana. Hermanos, por eso les digo, hermanos, la iglesia corporativa ha vuelto negocio las cosas de Dios. Ustedes van a la biblioteca, al ABC o al ABC, hermanos, y van a ver libros, van a ver imágenes, van a ver folletos, van a ver, hermanos, todo tipo de... Y hermanos, miren, no es nada malo leer libros que te eduquen sobre Dios, hablar y leer libros que van a ayudar y fortalecer tu fe en el Señor, claro que no. Pero cuando se vuelve un negocio, hermanos, y cuando se vuelve un comercio, el evangelio de Cristo, y no es para salvar almas, sino que para vender, hermanos, como hay muchos ministerios, incluso adventistas, que hacen negocio la Biblia.
Y eso, hermanos, realmente es un problema. Eso puede ser un impedimento para la salvación de las almas, hermanos, ¿ok? Los que se interesaban en esta industria descubrieron que sus ganancias disminuían y todos concordaban en atribuir el desventurado cambio a los labores de Pablo. Entonces la culpa lo tenía Pablo. Así como Jesucristo dijo que van a sufrir ustedes, van a sufrir vituperio, persecución por mi nombre. Nosotros en los tiempos finales, el pueblo remanente, vamos a tener que sufrir, hermanos, en una escala muy grande y mayor por defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por defender la verdad de la palabra de Dios. Porque Satanás, hermanos, odia la verdad de Dios. Él está haciendo todo lo posible en estos momentos con sus demonios, los ángeles caídos. Ellos hablan, tienen reuniones, consultan, hermanos, cómo pueden ellos debilitar la obra de Dios, especialmente el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, que debemos de estar predicando. Y la ciudad se llenó de confusión, Hechos 19:29. Se buscó a Pablo, pero el apóstol no pudo ser hallado. Sus hermanos, siendo advertidos del peligro, le hicieron salir apresuradamente del lugar. Fueron enviados ángeles de Dios para guardar al apóstol. El tiempo en que había de morir como mártir todavía no había llegado. La Biblia enseña que, obviamente, hermanos, Dios va a mandar a su ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo, hermanos? Mucha gente que me escriben y me dicen, hermano David, pastor, yo tengo miedo, tengo temor de la persecución, de perder mi trabajo, de perder la vida. Hermano, no hay que tener miedo porque el Señor nos va a proteger. Y si llegásemos a morir como mártires, pues gloria sea a Dios, hermanos. Va a ser para un tiempo muy corto y breve ese momento, hermanos. ¿Ok? El tiempo señalado, el tiempo que vamos a estar con Cristo Jesús en la nueva Jerusalén, hermanos, en los nuevos cielos, la nueva tierra, va a ser para siempre, hermanos. Eso sí realmente va a perdurar para siempre. Pero este sufrimiento es temporario, porque todo en esta vida es temporario, hermanos. No va a durar para siempre. Día tras día, cuando Pablo y Silas se dirigían a la reunión de oración, una mujer con espíritu de adivinación daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer era un agente especial de Satanás. Y hermano, así como hay agentes satánicos que están queriendo desviar la obra de Dios, en el mundo también lo hay en la iglesia, hermanos. Así como este pastor Carlton Bird, que hermanos son gente que se enfocan en el dinero, en el negocio, en el comercio, más que en la salvación de las almas. E incluso están en la obra de Dios para hacerse ricos y no para salvar almas, hermano. Entonces, esas gentes, esos pastores, esos predicadores también pueden ser agentes satánicos, hermanos. Porque la hermana Juan nos advierte de que hay agentes humanos que son satánicos y que están en la iglesia, haciéndose pasar por cristianos o adventistas para menospreciar la obra de Dios. Y Satanás acude haciéndose pasar por el director del mundo cristiano, dice la hermana White. Entonces hay que estar nosotros muy con los ojos abiertos, hermanos, para ver las trampas y los engaños, los sofismas de Satanás alrededor de nosotros, hermanos. El mal espíritu que poseía esta mujer se sentía incómodo en la presencia de los apóstoles. Satanás sentía que su reino estaba siendo invadido y buscó esta forma de oponerse a la obra de los ministros de Dios. Las palabras de recomendación que expresaba esta mujer eran un insulto a la causa y distraían la mente del pueblo. En lugar de pensar en las verdades que se le presentaba, la gente discutía si esos hombres que en verdad hablaban con el espíritu y el poder de Dios, lo hacían con el mismo espíritu que actuaba en este emisario de Satanás. Qué tremendo, hermanos, la lucha, el gran conflicto de los siglos. Esa lucha, hermanos, que se originó en el cielo con Miguel, el arcángel, y sus ángeles, Jesucristo, contra el dragón, se ha traspasado a esta tierra, hermanos, y ha continuado desde Adán y Eva, la simiente de la mujer, versus la simiente de Satanás, Génesis 3:15, se ha extendido hasta el día de hoy, hermanos, y lo estamos viendo en nuestros días. Hermanos, esto se va a intensificar. Esto se va a volver, hermanos, color de hormiga en los últimos tiempos. Por eso, si permanecemos en la palabra de Dios y en su verdad,
y somos nosotros humildes con el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, viviendo vidas santificadas, vidas perfectas, para honra y gloria de Dios, no porque somos perfectos de naturaleza, sino que hay el poder de Dios que mora en nosotros, podemos vencer la tentación y el pecado, porque se puede, hermanos. Noé, Enoc lo hizo. Jesucristo lo pudo hacer. Nosotros también lo podemos hacer, hermanos. Hay victoria en Jesucristo y en su palabra, hermanos. Los apóstoles soportaron esta posición por varios días. Entonces Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, ordenó al espíritu malo que dejara a la mujer. Satanás había sido enfrentado y reprendido. Hermanos, en la iglesia adventista no hay los pastores, los predicadores, los hermanos ancianos no enseñan de que la Biblia nos da autoridad a nosotros sobre las serpientes, sobre las culebras, sobre los demonios, sobre los ángeles caídos, sobre los escorpiones, hermanos. Jesucristo le dio la autoridad de este ministerio de reprender a los demonios, sacar a los demonios, los ángeles caídos de las personas, hermanos. Entonces nosotros también tenemos ese poder, pero no lo hacemos, es tabú en la iglesia adventista, hermanos. Es cosa que nosotros no nos sentimos cómodos como iglesias adventistas, hermanos. Hay más poder a veces con las otras iglesias cristianas, o más ese deseo de usar este ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Porque es bíblico, hermanos. El echar demonios de las personas, hermanos, y reprender a los demonios en el poder de Jesucristo, eso es bíblico y Dios nos los ha dado ese poder, esa capacidad en la vida de cada creyente, pero cada creyente que tiene fe y obediencia en el Señor. El inmediato silencio de la mujer testificó que los apóstoles eran siervos de Dios, que los demonios los reconocían como tales y que habían obedecido su orden. Cuando la mujer fue desposeída del espíritu malo y restaurada a su propio control, sus amos se alarmaron por su negocio, vieron que toda esperanza de ganar dinero mediante sus adivinaciones y predicciones se habían esfumado. Percibieron además que si los apóstoles se les permitía continuar su obra, su propia fuente de ingreso pronto terminaría. Entonces, hermanos, lastimosamente, me pesa decir esto, pero en los adventistas, los ministerios, los pastores, los canales de YouTube están haciendo dinero. Sus ganancias, sus ingresos, hermanos, más que salvar almas y enseñar a los hermanos y hermanas la verdad versus el error, versus el engaño, hermanos. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. Imagínense, los centinelas, atalayas, los pastores, los predicadores que están hablando con el espíritu profecía, están hablando con un escrito está, así ha dicho el Señor, a la ley y al testimonio, esos son los que son perseguidos y son puestos en las cárceles, hermanos, echados en las prisiones, ¿verdad? Mandando el carcelero que los guardara con seguridad. Habiendo recibido tal orden, el carcelero los llevó a la celda más interior y aseguró sus pies con cepos. Pero los ángeles de Dios les habían acompañado hasta dentro de la prisión. Entonces ahí se ve, hermanos, cuando Satanás no está contento con un predicador, con un pastor, con un ministro que está hablando de la ley y el testimonio, Satanás va a hacer todo lo posible para atacar a esa persona, hermanos, y engañarlo, tratar de engañarlo, hermanos, y desviar la atención de las personas de escuchar la verdad de la palabra de Dios, que los entretengan, que les digan chistes, que hablen cosas bonitas del amor de Jesús, de los milagros, de las curaciones, de la oración, cosas, hermanos, que son importantes, pero realmente, hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. Jesucristo viene, hermanos. Estos mensajes que debemos de estar predicando, hermanos, en esos tiempos, el mensaje de la verdad presente hoy en día no es el mensaje de la verdad presente del tiempo de Jesucristo, de Juan el Bautista, de Elías, hermanos. El mensaje de la verdad presente de hoy en día no es el mismo del mensaje de la verdad presente de Noé. Es diferente, hermanos, porque tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús, con el juicio investigador, tiene que ver con, hermanos, el tiempo del fin. Se termina este mundo, hermanos. Por eso debemos, hermanos, nosotros prepararnos como tiene que ser con la ayuda de Dios, hermanos. Entreguémonos más a Dios con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Quédate con nosotros, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor y tu perdón. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a tener una semana bonita, ser bendecidos por ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte y a quererte sobre todas las cosas y perdónanos, Señor, todas nuestras faltas y nuestros pecados. Bendice a los hermanos, escucha sus peticiones, Señor, sus plegarias.
y sus deseos que tienen íntimos en su corazón, en su ser, Señor. Bendice sus casas, sana sus tierras, sana sus vidas, bendice a sus familias, Señor, a todos los que están alrededor de ellos, Señor, especialmente su propia vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tú nos amas y nos quieres. Despiértanos, oh Dios, y ayúdanos a recobrar las fuerzas nuevamente para poder seguir predicando el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Suscríbanse a este canal. Bendiciones, hermanos, y que todos tengan una maravillosa nueva semana. Amén.